Sacaron un periodista del aire porque dijo algo contra el presidente. Ni siquiera lo dije yo, flaco. Un reportaje. Habían un montón de periodistas que después se hacen los cojudos mirando al techo. ¿Te arrepientes de eso? Sí, por supuesto. Se frustró una investigación que sí había que hacer sobre el financiamiento de la política en el Perú para comprar votos. Pregúntale a la gente que ha trabajado en ese programa. O sea, el gobierno de Fujimori jamás no pudo meter nunca las manos en mi programa hasta que llegamos a un punto en el que yo me fui. Toledo ha sido fujimorista, Ollanta ha sido fujimorista, Alan ha sido el mejor fujimorista de todos, PPK, el propio Vizcarra. ¿Y qué tienes que hacer? Reconocer que hubo cosas que Fujimori hizo bien. Yo creo que Philip se engaña con respecto a su popularidad. O sea, hay gente que se sobrevalora sobre su real peso en la sociedad. Cuando capturaron a Abimael Guzmán, o sea, yo me enteré de que lo iban a capturar la noche anterior de que lo capturaran. No sabía Fujimori, no sabía Montesinos, yo sabía. ¿Y cuánto rating hicimos? Mira, no alcanzaban los números para que la cantidad de gente que nos vio. Gente, nueva edición de Tiempo Muerto, el invitado del día de hoy. Les digo, en época donde ya empezaron a salir los candidatos, él de esto tiene años de experiencia, ¿sabe? Se la conoce de ida y de vuelta. Vamos a hablar de política. Estuve con él hace un tiempo, me postuló como presidente, en mi casa casi me echan, no podía llegar. Así que vamos a tener el placer de conversar con alguien en una entrevista que usted no se la puede perder. Con el gran Nicolás Lucar. ¿Cómo le va? Gracias, Nicolás, por el tiempo. Devolviste la visita. Hombre de palabra. Como tiene que ser. Ahora, quiero empezar esta entrevista. Yo creo que hay que hacer algunas reglas. Acabo de entrar a tu baño. ¿Qué pasó? Y antes entró alguien que meó y no jaló. Yo creo que eso debía ser penalizado. Hijo de puta, güey. ¿Quién fue el último que entró al baño? A ver, te baja la bragueta. No, Dios mío. ¡Pah! Y un golpe. Carajo, tiene que haber algún tipo de sanción. Si no, la gente no va a cambiar. Por razón, Carolina Salvatore, cuando hacía el programa con nosotros, decíamos que éramos unas bestias. Bueno. Pero es verdad. Alguien ha meado y no ha jalado. O sea, en serio, ¿quién fue el último? Si tú estableces... Me parece que fue mi tío. Fue mi tío, no voy a quemar, pero ya sé quién fue. Fue el entrevistado anterior, ya sé quién fue, claro. Porque antes de irse dijo, voy al baño, ¿no? Sí. Escúchame, yo no sé si hay que salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para eso. Pero acá sí. Pero hay que penalizarlo. Veaste y no jalaste. Pito para afuera. ¡Pah! Golpe. Listo. Nunca más vuelve a... Nunca vuelve. Nunca se va a olvidar. Te decía, arrancaba la presentación diciendo... a ver, se viene en época de elecciones, ya los candidatos empiezan a aparecer por todos lados, empiezan a salir unos que otros, algunos ya se empiezan a bajar también. Sí, claro, o algunos se los han bajado también. ¿A quién se ha bajado? No, al pobre Añaños. A mí me cae bien Añaños. A Hernando de Soto. ¿Pero Hernando de Soto se ha bajado o lo han bajado? Escúchame, ¿qué pasa si te invitan a un partido, ponen tu caraza... Y resulta que le están cobrando a los candidatos, que están metiendo gente maldeada, usando tu cara, y dices, oye, ese no era el trato, ya para afuera, ya lo usaron, ya se fue. ¿Carlos Álvarez se va a bajar o no? Yo creo que sí, ¿no? Sí, porque además lo están amenazando a Carlitos, a mí me cae también, yo lo quiero mucho, lo conozco hace muchos años, ¿no? Muchos años. Y no sé. O sea, lo amenazan con que se van a meter con su intimidad y le van a hacer la vida a cuadritos. Que eso es el chantaje, pues, ¿no? Los que se han apoderado de la política no quieren que entre nadie más, la quieren solo para ellos. Pero hay, bueno, en esta política tan rara, porque la política peruana es rara, la verdad, ha nacido un outsider, yo lo llamo un outsider como lo es Philip Butters, a quien tú conoces mucho. Eran muy amigos, Philip y tú. Sí, él dejó de serlo. ¿Qué pasó? ¿Se pelearon? No. Yo nunca le hice nada. Hay gente que se pelea conmigo, no entiendo por qué. Se ha pasado 2 años atacándome, insultándome. Pero ¿de dónde nace? Porque no sé de dónde nace, tiene algún problema, porque yo no le he hecho nada. Yo he estado tratando... Oye, ¿a Philip Butters qué le he hecho? Nada. Nunca. O sea, que no le gusta su versión de lo que se supone son mis opiniones políticas, porque... Cuando me escuchas hablar te das cuenta que lo que dicen que yo digo no es lo que yo digo, o sea, pero no sé, yo creo que eso es, no sé, tendría que verlo con un terapeuta, no sé por qué, pero además esa es la mala, o sea, es así, el objetivo más o menos era destruirme, pero acá estoy flaco, estoy vivo. ¿Se puede ganar? ¿Ah? No. Bueno, en el Perú puede pasar cualquier cosa. ¿Pero tú crees que Philip Butters no puede ser presidente del Perú? No, yo creo que no lo hace. El problema es que la derecha está súper fraccionada
súper fraccionada y en un país que no es de derecha. Se están equivocando. Se están equivocando, flaco. Dirigen un discurso contra los caviares, los mermeleros y no sé qué. Oye, ¿a quién le estás hablando? O sea, es como si la inmensa mayoría de peruanos fuera de ultraderecha y hubiera una minoría. No es así, el Perú es de centro. Y el Perú, además, la izquierda es un residuo de lo que fue alguna vez, ¿me entiendes? No, la izquierda... El Perú es un país de emprendedores, no de proletarios. Pero hoy ¿no? La izquierda no existe. No, existe súper fraccionada. Cada dirigente de izquierda quiere ser él. Si lo sumamos a todos, no hacen 10%. Hoy. No estoy tan seguro. El que sí puede tener votos, ¿sabes quién es? Castillo. Aunque te parezca mentira. ¿Cómo Castillo? Pero... Castillo tiene sus electores, quiero decir. Pero no, no puede votar por él. No, de acuerdo. Pero en la próxima elección no sacan 5%. Sí, pero tiene su gente, A poco que parezca un outsider, ¿no? Sí, que no lo veo. Que yo creía que era Antauro, pero creo que Antauro ya no puede. No, pero el propio Antauro es un blef también, ¿no? O sea, tú te pones a conversar con Antauro y después de haber fusilado a medio mundo, a los 5 minutos ya no tiene que decirte. Porque no tiene que decirte. No tiene contenido, claro. No tiene un proyecto nacional. ¿Qué es lo que le pasa, flaco, a todos? O sea, si tú te das cuenta, estamos teniendo una discusión sobre qué persona vamos a escoger para que nos joda. ¿Puedo decir esto? Sí. Lisura se puede sentir. Eso es más o menos. O sea, tenemos que escoger a quién nos va a joder a partir del próximo año. En vez de estar discutiendo cuál es el proyecto nacional. O sea, ¿qué vamos a hacer los próximos 30 años con el Perú? Entonces, por eso, tío, tú deberías ser candidato. Aunque eres muy de conservador políticamente, pero ¿sí? eres No, siempre te dije que yo colgaba a alguien de la plaza para conservador, medio dictatorial. Depende a quién cuelgues. Ahora, es que tal vez, ¿sabes lo que me pregunto? Y es bien provocador lo que voy a decir. ¿Nosotros tenemos arreglo en democracia, flaco? ¿Cómo arreglo en democracia? ¿El país tiene arreglo en democracia? Es una buena pregunta. O sea, estamos maduros para un sistema democrático donde se supone está basado en los partidos. Los partidos son una vergüenza, son la mayor parte organizaciones criminales. Sí. Yo siempre digo, ¿no? Hay gente que se junta para secuestrar, extorsionar, asaltar bancos. Hay gente que se junta para asaltar el presupuesto de la República. Esos son los políticos. Porque para eso se juntan. Entonces no importa si tienes un plan. ¿Para qué importa el plan? No, al final no puedes tener un gran plan y no lo puedes ejecutar porque al final no votan por tu... O sea, te lo censuran, o sea, es complicado. No, pero eso es porque no sé. Yo creo que hay que empezar, y eso lo he hablado con Añaños, con el propio Hernando. Acabo de hablar con Hernando Soto. De hecho, sepa, se lo tenía que llamar ahora porque tiene un plan secreto que no quiere revelar. El número porque me dieron el número equivocado. Parece. No, yo te lo paso. Es un tipo que habla y es muy entretenido socialmente, además. Sí, a mí mi temita con De Soto es que aparece cada 4 años. Es como que desaparece y cada vez que hay elección aparece. Sí, yo quiero gobernantes que estén en el día a día, ¿no? O sea, no... Sí, el otro día yo le decía a Hernando, conténtate con el premio Nobel, weón. Yo lo jodo, Leo, tú piensas en inglés y traduces al castellano. Claro. Pero ahora es una persona muy culta, claramente. No, por muy supuesto, por supuesto. Creo que hasta nos quedaría en gran medida él fue uno de los responsables de que Fujimori diera el giro cuando fue electo. La gente se olvida, eso es muy chistoso. A Fujimori Alberto, en la primera elección, en el año 90, llega a la presidencia con el apoyo del APRA y de Alan García, sobre todo de la izquierda y de un sector de la iglesia cristiana. Es más, un pastor evangélico estaba en su plancha. La gente ya se olvidó de eso. Fue la izquierda la que puso en el gobierno a Fujimori. Y después Fujimori hizo así, arrimó a la gente de izquierda y empezó a gobernar en su propia versión del programa de Vargas Llosa. Esa es la firme. Ahora, ¿no? Tú has, a lo largo de tu carrera, ¿tú arrancaste con Hildebrand, puede ser? ¿O en tus inicios? Con Hildebrand, claro. Yo he hecho periodismo antes, pero era un periodismo militante. Además, no te quedaba otra. O sea, los espacios para el ejercicio del periodismo, o sea, cuando la gente habla de la dictadura de Fujimori, a mí me da risa, ¿no? O sea, la dictadura era la de Velasco y Morales Bermúdez. O sea, sacabas un periódico criticando al gobierno, te metían preso. ¿Pero qué? O te deportaban. Pero para ti Fujimori no fue un dictador. Una dicta blanda, ¿no? Pero dictadura, sí. El problema es que había tal descomposición de los partidos políticos que Fujimori era más que un dictador, era un régimen autoritario, si quiere ser estricto en la definición. Porque no había libertad en los medios están comprados. Claro, pero tenían la opción de no dejarse comprar. Y había esa opción, y ahí no hay ninguna justificación, porque hubo crisis económica,
la gente estaba agobiada con la SUNAT, entonces no te quedaba más. No, no es verdad, sí te quedaba. Sí podías oponerte a lo que el gobierno estaba haciendo, sí podías mantener independencia. Se podía hablar Ibas a pagar precios por eso seguramente, pero mira, si a Baruch no lo dejaban solo, más allá de que te simpatice o no Baruch Hipcher, Baruch Hipcher se pelea con el gobierno, se enfrenta al gobierno y los otros medios, en vez de ponerse del lado de Baruch, que es lo que debieron hacer para resistir la pretensión de intervención del gobierno en los medios, se echaron. Y eso fue lo que marcó el antes y el después. Baruch deportado prácticamente, exilado, perseguido, ¿no? Y los medios controlados por Montesinos, sobre todo, ¿no? A ti te acusaron de ello también. Yo recuerdo una entrevista con Alberto Andrade, en la que Alberto... No, pero eso fue otro tema. Él dijo que era el servicio de inteligencia. Dijo. No, eso fue un pajazo, discúlpame. Bueno, está mal que me refiero a una persona que no está, pero no, yo he tenido, incluso después de ese incidente, he tenido una relación con Alberto Andrade. Ahí lo que pasó fue otra cosa. Lo que pasó es que empezó a salir información sobre lo que hoy se llaman los niños. Es decir, que había un grupo de empresarios que compraban, financiaban las campañas de candidatos para que cuando estuvieran en el Congreso, sin ser fujimoristas, votaban por aquello que le interesaba a Fujimori. ¿Y quiénes había? Un montón de gente, Acción Popular, del PPC, de otros partidos, y incluían en la lista a Valentín Paniagua. Y yo de esto hablé con Paniagua después. Y sacar ese reportaje yo creo que fue un error, había que madurar esa investigación, pero escúchame, esa investigación quedó pendiente y yo no creo que Valentín Paniagua fuera parte de ese circuito, aunque la persona que acusaba insistía en que sí. Yo creo que no, por el perfil, porque te das cuenta de sus signos exteriores de riqueza, ¿no es cierto? Ya. Pero había otra gente que sí recibió billete. Está bien, pero... Y que a la hora de los loros sí votaba. Escúchame, y eso son los niños de hoy. Eran los niños que habían en esa época. Está bien, pero a ver, pero estaba el nombre de Paniagua. O sea, por algo Paniagua levantó el teléfono y se enojó. No, yo hablé con Paniagua esa mañana. Él sabía lo que iba a salir al aire. Yo le avisé, le dije... ¿Y por qué llamó entonces? Llamó porque... Yo no sé si esa fue la respuesta correcta. ¿Ya? Tal vez hubiera sido mejor decir, yo no tengo nada que ver con esto. Esto es una calumnia. Yo me voy a defender de esa calumnia y lo que pido es que se haga una investigación. Escúchame, sacaron un periodista del aire. Discúlpame. Sacaron un periodista del aire porque dijo algo contra el presidente. Y así lo que dijeras no fuera cierto, pues ni siquiera lo dije yo, flaco. Lo dijo una tercera persona. Un reportaje, ¿no? En un reportaje. Y donde participó un montón de gente. La decisión de poner el reportaje al aire se tomó en un directorio donde había un montón de periodistas que después se hacen los cojudos mirando al techo. ¿Entiendes? Pero estaban ahí y ellos avalaron que eso ocurriera. Igual yo creo que fue un error. ¿Te arrepientes de eso? Sí, por supuesto. Hay pocas cosas de las que me arrepiento, pero eso es una que sí. ¿Sabes por qué? Porque se frustró una investigación que sí había que hacer sobre el financiamiento de la política en el Perú para comprar votos y les decían los topos, tenían otros nombres, pero eran el mismo fenómeno. Está bien, pero escúchame, tú te estás arrepintiendo de la no continuidad de la averiguación del reportaje. No. Es que el tema no era Paniagua. Claro, entonces el tema era un sistema perverso en el cual, y había empresarios, había un empresario minero que ya falleció, por eso no lo voy a nombrar, que le pagaba la campaña a gente, esa gente era de diversos partidos, no importaba qué partido fuera, porque el día que necesitaban los fujimoristas en el Congreso una votación y tu voto era determinante, si les convenía que no votes, te ibas al baño, espero que jalara o no jalara, o simplemente votabas con los fujimoristas. Claro, pero tú me dices que te arrepientes del acto. Yo te pregunto si te arrepientes de haber metido a Paniagua en la bolsa. No, de eso es de lo que me arrepiento. Okay. O sea, claro, y de no haber hecho una investigación a profundidad sobre el asunto que hubiera determinado. Y ¿sabes lo que nos hubiera pasado, flaco? Además, ya, olvídate de mí, ya, que a mí me crucifiquen en ese momento. O sea, yo le dije a Paniagua, yo me someto a la investigación que usted quiera, a la que quiera. Si yo he conspirado, si yo he hecho algo, si esto, olvídese. O sea, las personas nos podemos equivocar y eso no nos convierte en malas personas. Por eso estoy acá parado. Y estoy dispuesto a enfrentar lo que sea necesario. Pregúntale, ¿sabes a quién? No me preguntes a mí, pregúntale a Vitocho si lo que te estoy diciendo no es verdad, de lo que pasó después de ese incidente.
Pero después se arreglaron, entonces. Nunca restablecimos una relación como la que tuvimos el maldito día que además yo lo llamé y hablé con él. Y yo no lo trataba de usted, lo trataba de Valentín, así. ¿Me entiende? Eso fue un cagadón. Ya, pero ¿qué es lo que a mí me preocupa? A mí lo que me preocupa de ese momento es que más allá de Valentín Paniagua y haberle atribuido una responsabilidad que estoy seguro no tenía, porque después de todo el tiempo que ha pasado yo le he dado 1000 vueltas a esto, hay algo que no ocurrió. ¿Era verdad o no era verdad que había políticos de diversos partidos que recibían dinero de empresarios? ¿Para qué? Para que en el momento que fueran electos votaran a favor de lo que quería Fujimori que se vote. Y eso ocurrió y eso tiene nombre y apellido ahora. Esos son los niños, esos son los congresistas tránsfugas a los que se... Ahora resulta que... O sea, nos hubiéramos vacunado, flaco, contra eso. Ahora, pero no se hizo, a nadie le interesó. O sea, lo que interesaba era sacarme de la tele y punto. Era lo único que les importaba, ¿no? Yo te preguntaba, cuando en sus inicios se decía, estabas con Hildebrand, estuviste tus inicios con César Hildebrand. Hoy están en... Te pregunto, pero ¿en algún momento fueron amigos? No sé si fuimos amigos, pero tuvimos una relación muy cercana, muy fuerte. O sea, yo creo que Hildebrand es un capo. O sea, yo he aprendido como nunca a trabajar todo él. Trabajamos en la revista Sí juntos. A mí me convocan a la revista Sí y que fue un revistón. Mira, era una revista que se vendía tanto que había que imprimir, hacer una reimpresión porque se agotaba. Era una revista que marcaba la agenda política nacional. Era una cosa espectacular. Y además estaba tan bien hecha, eran un dream team de periodistas. Estaba el Chato, estaba Ricardo Uceda, estaba Pedro Parra, que era el diagramador, estaba Manchego, que era un dibujante que reproducía las historias con caricaturas. Era una cosa... estaba Germán Schwartz en el equipo de fotografía, estaba Juan Acevedo en humor, estaba Toño Cisneros en cultura, y había toda una generación, o sea, Ángel Páez, Mauricio Aguirre, o sea, montones de periodistas. Luego vino Álamo Pérez Luna, montones de periodistas buenísimos, ¿eh? Que pasaron por ahí, que eran parte de ese equipo bestia de hacer periodismo y hacer investigación, que fue uno de los aportes más importantes que se hizo con esa revista, investigación periodística. Pero ahí no eran amigos, entonces eran compañeros. No, trabajábamos juntos, él me lleva a la tele, al programa en persona. Yo trabajé muchos años, a Zumbato creo que han sido como 6 los que trabajé con él, y hay poca gente que resiste trabajando tanto tiempo con él, porque es difícil, tiene un carácter muy, muy jodido, sí, muy jodido. Bravo. Muy desconfiado, muy desconfiado. Pero yo, mira, en medio de todo, y después de todo, incluso de las cosas horribles que ha dicho sobre mí, yo le tengo afecto, no puedo evitarlo. A mí el Chato me produce afecto. Y ¿qué quieres que te diga? Como cierta forma de agradecimiento, ¿no? Por las cosas que a raíz de trabajar con él pude aprender, ¿no? De esta profesión. Motul, marca francesa líder en lubricantes, entiende las necesidades de los conductores de autos. Por ello ofrece una amplia gama de soluciones confiables para el cuidado de tu auto, como lubricantes para motor, lubricantes para transmisiones, refrigerantes, aditivos y mucho más. Motul te invita a vivir la pasión por tu auto. Recuerda que Motul es confianza y cuidado en cada kilómetro. Siente cada jugada como si estuvieras en la cancha con Betcris. Disfruta una experiencia completa con apuestas en vivo, cuotas increíbles y una plataforma segura y fácil de usar. Además, explora nuestro casino. Suma BetPoints con nuestro programa de lealtad y aprovecha nuestro bono Juega Doble, que duplica tu primer depósito hasta en 350 soles gratis. Regístrate ahora y lleva tu pasión al siguiente nivel. Betcris, siempre pagando. Y eso que te da con palo, ¿eh? Mira, nosotros tenemos una discusión, hacíamos en persona, que era un programa muy denso, era muy bueno, teníamos unas primicias brutales, ¿no? Pero era denso el programa. Y en un momento yo sentí que había llegado a mi límite y le digo a César, yo quiero hacer mi propio programa. Y yo quería hacer un programa los sábados en la noche que compitiera con Fuego Cruzado que hacían Mariela Balbi y Eduardo Guzmán, que era el famoso Fuego Cruzado donde Magali se hizo famosa y donde maltrataron a Augusto Ferrando, ¿no? Y mi idea era hacer un programa de debate sobre algún tema donde la gente votara, algo así como si era culpable o inocente el personaje que estaba ahí sentado o de qué lado estabas.
armamos toda una cosa bien bacán y yo salgo del programa de César en persona y en el canal me dicen, no, César no quiere que tú estés al aire, una cosa, nunca lo hemos aclarado, pero eso fue lo que me dijeron, esa fue la versión. Me quedé sin chamba unos meses, pero en ese contexto había una discusión bien interesante, ¿eh? Y la discusión era esta: ¿es posible que un programa periodístico tenga altos índices de sintonía? ¿No? Y César pensaba que había un límite, que había ciertos límites que no podíamos superar. En algún momento incluso lo escuché decir que los programas de alta calidad están condenados a los sótanos del rating. Y yo pensaba que no. Y el ejemplo más importante para mí era 60 Minutes en Estados Unidos. Era un programa, uno de los países más ignorantes del planeta, porque si hay gente ignorante en el mundo vive en Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo, 60 Minutes, que era un programa de altísima calidad, de contenidos, de texto, de cinematografía, de la presentación de sus historias, era entre los 5 primeros programas de la televisión norteamericana, no un año tras año, tras año, tras año. Solo le ganaba el Super Bowl y le ganaba, ¿me entiendes?, ese tipo de eventos. Era uno de los programas más vistos de la televisión. Entonces yo decía, si los gringos, que son unos burros, son capaces de ver un programa periodístico de calidad, nosotros podemos hacerlo. Y ahí es que surge lo que después fue la revista dominical, ¿no? Que la hacemos con Renato Canales. Y en la revista hicimos una cosa que fue extraordinaria, porque lo que nos propusimos era competir de igual a igual, no con los otros programas periodísticos que eran muy sosos, sino competir con los programas de humor, con los programas, con el fútbol, con las películas de estreno. En esa época las películas no se estrenaban en Netflix, se estrenaban ¿no?, en la tele, ¿no? Claro. Y la idea era ganarle. Entonces, para ganarles teníamos que hacer un programa que fuera entretenido, diverso, que no fuera político, entre comillas, sino que tratara todos los temas de la gente y bien contados con dramatismo, con bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos periodistas de la prensa escrita. Necesitamos hacer que esto sea visual. Trajimos 2 cineastas, flaco, a trabajar con nosotros, a Lucho Barrios y a Bernardo Cáceres, para que nos enseñen el manejo de la imagen. Contratamos a la hermana Rally del grupo Yuyascani para que le enseñaran a nuestros reporteros a usar sus cuerpos y sus voces. Hicimos con Pepe Yactayo una biblioteca de música brutal para construir nuestras historias. ¿La revista dominical fue en qué año inició? O sea, en el 91 fue. Y duramos hasta el 99, duramos 8 años y un poquito más. ¿Y en ese lapso de tiempo, eran libres de decir lo que querían? Sí, por supuesto. Yo era el responsable del programa, ese era el trato. O sea, en ese programa, escúchame, no me lo tienes que preguntar a mí, porque yo era el director del programa. Pregúntale a la gente que ha trabajado en ese programa. A cualquiera que haya trabajado en la revista. Si alguna vez les dijeron, haz esto, haz lo otro, no hagas esto, nunca ocurrió. Nunca. O sea, el gobierno de Fujimori jamás no pudo meter nunca las manos en mi programa. Y hasta que llegamos a un punto en el que yo me fui, porque el que se fue fui yo. Yo me fui de ese programa. ¿Por qué te fuiste? Me fui porque pretendieron meter la mano en mi programa. O sea, sacaron un día a mis espaldas un cassette donde había una grabación sobre un grupo de narcos, donde estaban metidos los militares, los policías y la propia gente de Montesinos. Pensaban que yo tenía más de lo que tenía, ¿no? Yo sabía, pero no podía probarlo, entonces no lo podía poner en el reportaje. Y eso fue un antes y un después. Yo fui y renuncié. ¿Y por qué te vi? Y me quedé esa semana, que fue un error. Ahí fue donde salí. En esa semana maldita fue que se hizo un reportaje que supuestamente era sobre los comandos Chavín de Huántar y terminó siendo un reportaje con Fujimori y Montesinos vestidos igualitos, que yo cometí el error de poner al aire. ¿Es el de la corbata? El de las corbatas iguales, que estaban vestidos iguales. Que dijeron que les habías acomodado la corbata. Yo no hice la entrevista. No. Yo no fui. ¿Y por qué salió? Porque mira, yo ya estaba claro, yo me iba, pero yo quería que no muera el proyecto. Pero habíamos puesto tanto esfuerzo, tanto cariño, tanto sacrificio. Habíamos construido un programa, flaco, que hacía 35 puntos de rating todos los domingos. Era bueno, claro, sí. Y lo hacíamos no porque nos ayudara, nada, es una falta de respeto cuando la gente dice, la revista dominical era con la ayuda. ¿Qué ayuda de Montesinos? Montesinos nos mandaba a investigar porque él tenía bloqueadas todas las fuentes. Si tú querías saber algo sobre la captura de un delincuente, de un terrorista, tenías que pasar por el aro de Montesinos, nosotros no.
Nosotros tenemos una relación directa, incluso mía personal, con detectives a los que yo había conocido cuando yo era un puto reportero que me paraba en la esquina a esperar que pasaran horas de horas las cosas. O sea, teníamos una historia en común con esa gente. A esos detectives heroicos yo los conocí cuando éramos chibolos. ¿Pero se les podía criticar al gobierno o no? Pero nosotros criticábamos. O sea, ¿le daban al gobierno? No, claro, pero escúchame, en cosas que eran relevantes. Es decir, ¿qué te digo? O sea, nosotros hablamos de, por ejemplo, cómo era posible que en el Perú los maestros, o sea, que los maestros habían dejado de ser de la clase media, que los maestros se tenían que mudar a vivir en asentamientos humanos. ¿Me entiendes? Ahora, porque no les alcanzaba, o porque en Lima no hubiera agua potable, ni siquiera tenías que irte a la punta del cerro. En Lima no había agua potable. Ahora, claramente los tiempos han cambiado y la crítica que se le hacen a los gobernantes actualmente no era la que se hacía en esas épocas. Ahora es mucho más despiadada. Por supuesto era distinto y escúchame, lo que pasa es lo siguiente, y la gente no entiende eso. La revista dominical no era un programa político. Era un programa periodístico, era una revista, era un programa que era fascinante, donde tú encontrabas historias que tú disfrutabas viéndolas. Y eso fue un esfuerzo de una chamba de años, de mucha gente muy talentosa. O sea, reclutamos a los mejores camarógrafos, a los mejores editores, a los mejores reporteros, a los mejores... O sea, teníamos el Dream Team del periodismo y el resultado era que hacíamos un programa brutalmente bueno, flaco. Y hay gente envidiosa, irresponsable las cosas que dice, porque no tienen ni idea de lo... ¿no? Entonces dice... Por eso yo te digo, no me preguntes a mí, ¿eh? Pregúntale a cualquier persona que haya trabajado conmigo. Y ha trabajado conmigo, bueno, Álamo ya se murió, ¿no es cierto? Pero, es decir, ¿qué te digo? Beto Ortiz ha trabajado conmigo, Elsa Úrsula ha trabajado conmigo, Rosana Cueva ha trabajado conmigo, María Laura Rey ha trabajado conmigo. ¿Quién más? Marielena Belaúd, de Marián Blanco. Te puedo empezar a hablar. Bruno Lazábal, bueno, también se nos fue el Bruno, ¿no? Bruno, tipazo, ¿no? O sea, montones de gente que han pasado por la revista dominical y que una de las cosas de las que te pueden dar fe es que siempre hicieron con libertad lo que les dio la gana. Ahora, te pregunto. O sea... Me hablas de la libertad de expresión. A lo largo de tus años de experiencia trabajando en medios, has pasado por el gobierno de Fujimori, el de Toledo, el de Alan, el de Humala, el de Kuczynski, todos los gobiernos que han pasado. ¿Cuál ha sido el más sencillo y el más difícil? En el cual tú podías emitir una opinión o en el cual te sentías más... Hubo un momento en que en el gobierno de Fujimori empezaron a controlarlo todo, a cerrarlo todo. Yo me acuerdo que teníamos, por ejemplo, en el caso de Bargos, tuvimos una discusión muy fuerte con uno de mis parientes políticos que era el que dirigía editorialmente el canal, ¿no? O sea, dirigía el canal, ¿no? Y estaba claro que el responsable de los contenidos del canal era yo. De mi programa, quiero decir, era yo. ¿Está bien? Nadie más, nadie podía decidir qué ponía o qué no ponía, ¿no? Y además alguna gente se sorprende y dice, sí, pero conseguías primicias. Si tú estás en el gobierno, estás en guerra con el terrorismo y tienes un programa que hace 35 puntos de rating, ¿dónde vas? ¿Al que tiene 8? Dime tú. Claro, al que tiene 10, vas al número 1 y nosotros éramos número 1 y de lejos. Le sacamos 10, 15 puntos 20 puntos de diferencia a los otros programas. Por Dios, cuando capturaron a Abimael Guzmán, que es otra historia que yo no he contado, o alguna vez la he contado por ahí. O sea, yo me enteré de que capturaron a Abimael Guzmán, de que lo iban a capturar la noche anterior de que lo capturaran. No sabía Fujimori, no sabía Montesinos, yo sabía. Porque me lo dijo Quetín Vidal, y no, ya prescribió Quetín, no jodas, ya prescribió. ¿Está bien? O sea, lo puedo contar. Yo sabía que lo iban a capturar. Y nos preparamos para la captura de Abimael Guzmán. O sea, eso fue brutal. Eso fue brutal. ¿Me entiendes? ¿Y cuánto rating hicimos? Mira, ya no alcanzaron los números para que la cantidad de gente que nos vio. ¿Y qué es ese con un diario que publica que había un túnel debajo de lo de la embajada de Japón? ¿Eso no es traición a la patria? Lo que quiso la República. Sí, pues. Eso estuvo mal. Eso estuvo mal. Avisarles a los... Ahí pasó una anécdota extraordinaria. O sea, mira, yo no soy dictador, pero al día siguiente lo cierro ese diario. O sea, claro, pero mira, la República, te cuento una anécdota. Una locura.
estábamos bloqueados, no teníamos acceso a información, no nos querían decir nada, entonces nuestra información, en la época estamos hablando ya de otro momento, ¿no es cierto? Que era la toma de la residencia. La embajada de Japón, sí. La embajada de Japón. Es más, yo estaba invitado a esa recepción y no fui porque salí de vacaciones el día anterior. O sea, si no hubiera ido de vacaciones, es más, yo me iba de vacaciones, decía, ni me llamen, no existo. No sé cómo me ubicaron, porque yo dejaba el celular en mi mesa de noche y me iba sin celular de viaje. Y me encontraron en un hotel donde estaba en Miami. Y me dicen, oye, urgente, que tenemos que salir a leer. No joder, no me inventen, hueva. No, que han tomado la... ¿Qué han tomado el MRT? Pues el MRT está destruido, le digo, que son 20 cojudos. O sea, veo las imágenes y era verdad. Tuve que regresar de las vacaciones. O sea, ¿pudiste haber estado dentro de la embajada? Pude haber estado dentro, pero ahí ocurrió, como había tal cerrazón del manejo de la información, hubo un momento que fue muy loco. Fujimori publicó unas fotos de él metido en el túnel, después de los hechos, ¿no? Él en el túnel. Y no nos dejaban entrar al túnel. Encima, entiendo que después de eso lo dinamitaron. Y puta, nosotros dijimos, ¿qué hacemos? Coño, el túnel es la historia, el túnel, puta, ¿quién lo construyó? Averiguamos toda la historia, pero nos faltaban las imágenes. Y lo único que habían eran las fotos de esta gente y nada más, ¿no? Que estaban en todos lados. Llamamos a Cusi Barrios, director de cine, de telenovelas. Ármame con el túnel. ¿Podrías hacer el túnel? ¡Claro que sí! ¿Para cuándo? Para el domingo, weón. Era viernes en la noche. Para el domingo. No jodas, pues, pero es muy... No, Cusi. Y Cusi, que es un fighter, yo lo hago. Trajo a todos los escenógrafos que hacían telenovelas, a todos los capos, miraron. Te juro, cada detalle era el puto túnel y nosotros transmitiendo como si tuviéramos, o sea, hicimos el número del túnel. Claro. ¿Ya? Y eso provocó dos reacciones muy locas. Me enteré luego. La de Montesinos, puto, de quién mierda había dejado entrar a Lúcar al túnel si a ese túnel no entraba nadie. Y los periodistas de otros medios diciendo, ¿por qué han dejado entrar? Y no habíamos entrado al túnel, pelotudos, habíamos fabricado uno. Eso fue una cosa de esas cosas hacíamos, flaco, para sacarle la vuelta cuando nos cerraban la información. ¿Entiendes? ¿En algún momento pudiste tener una amistad con Fujimori? No. Él tenía una relación... O sea, mira, a mi suegro, por ejemplo, le ocurrió lo que le ocurrió, y eso hay que decirlo, a muchos empresarios. Mi suegro era un exitoso broadcaster, productor de telenovelas que vivía en Fisher Island, en Estados Unidos, competía con Telemundo, con su productora de telenovelas, y era un éxito. Sus telenovelas las rompían en todo el mundo. En Turquía ponían sus novelas traducidas. Y viene Fujimori, y él dice, yo voy a regresar al Perú por Fujimori. Porque a mucha gente le dio la esperanza de que las cosas iban a ser El primer distintas. gobierno de Fujimori malo no fue. Claro, pues acuérdate que es cuando capturan a Abimael Guzmán, cuando hacen el shock, que todo es una secuencia de un tiempo relativamente corto, ¿no? La economía, o sea, se estabiliza, se abre una esperanza de que el país va a cambiar. Claro, y la política desaparece, los políticos se fumaron, la gente no quería a los políticos, flaco. O sea, eso fue muy duro. El día que hubo el golpe, el 5 de abril, por ejemplo... Ese fue el segundo gobierno. Pero la gente no quería ver a los políticos. No, el golpe del 92. Ah, el 92. La gente no quería ver a los políticos. Ahí encontramos a quién ponemos, coño. Necesitamos poner a alguien que hable en contra. Porque la gente estaba a favor del golpe del 5 de abril. Sí, claro. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pusimos a Vargas Llosa. Sí, pero muchas veces la gente no sabe lo que quiere. Porque la gente, cuando se puede equivocar. Salía a dar sus anuncios al mediodía, aparecía el Ángelus y la gente lo aplaudía. Ya no, pero escúchame, pero lo que pasó, y es cierto, que es un fenómeno similar al que está ocurriendo en alguna medida hoy, es el hartazgo con la clase política. Si tú en el Perú tuvieras en este momento un coronel encabronado, hace un golpe de Estado y la gente aplaude. No, pero por eso es que Philip tiene la llegada que tiene. Pues. Philip representa el hartazgo de la gente. Yo creo, sí, yo creo que el mensaje... Pero la última vez que te vi eras más bien porquista, ahora has cambiado de... No, a ver, yo los escucho, yo los escucho y tú me preguntas por quién voy a votar, la verdad la tengo bastante complicada. Cuando me preguntas yo digo, no tengo ningún problema en decir, claramente votaría por alguien de la derecha, no votaría por los izquierdistas Verónica Mendoza, Julio Guzmán, todos estos, porque la verdad aparecen cada 4 años. A mí que el celular lo activen solamente cuando tienen problemas del otro lado, no me gusta. A mí es cuando, si vas a criticar a alguien, cuando pase de tu lado también tienes que ser crítico. Ya, flaco, pero yo creo que eso ya fue.
O sea, yo creo que todos, yo mismo como periodista, estoy harto de esta confrontación. Nos hemos revolcado en el fango demasiados años. O sea, tienes que escoger si eres caviar o si eres de la derecha bruta y achorada. Tienes que escoger... No, pero el candidato ideal no existe. No hay un candidato ideal. No existe, pues, porque, o sea, la política se ha degradado mucho, lamentablemente. O sea, por ejemplo, yo conversaba Tú me contaste la vez momentos... pasada, cuando tuve el placer de que me invitaras, tú me contaste que tú eras más zurdo que Cueto en algún momento, ¿no? De chiquito, ¿o no? Yo era trosco. Y los troscos éramos unos zurdos bien particulares. Aparte que éramos encantadores, cultos, bien leídos, íbamos al cineclub. Éramos Caviar. Éramos lo más... No, caviares nunca. Nunca. Los caviares vienen después, cuando los zurdos se resetean y pasan de ser luchadores por la transformación social a luchadores por los derechos humanos, luchadores por los derechos de la mujer, luchadores por el medio ambiente, y se meten a las ONGs y viven de las ONGs todos estos años. Felices están, ¿no? No, los troscos no éramos nosotros. O sea, escúchame, yo era un estudiante de la Universidad Católica que salí de la Universidad Católica para vivir como obrero, y comer como obrero. ¿Qué tiene? La Católica tiene una facilidad para sacar gente sur. La Catu, ¿no? Es una fábrica. En esa época era bien... Claro, el problema es que yo me hice zurdo en la Universidad Católica bajo el gobierno militar, que era una dictadura. O sea, no había libertad de expresión, no podías protestar, no podías... Es decir, ¿me entiendes? Era un régimen absolutamente autoritario. Deportaban a la gente. Flaco, tú te oponías, te deportaban, te subían a un avión, te mandaban a Jujuy. Argentina. Te mandaban, por supuesto, te mandaban a Lurigancho. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que una vez nos abrieron un juicio, porque nosotros hacíamos periódicos, jodíamos todo el tiempo con periódicos clandestinos, y nos abrieron un proceso por sabotaje a la revolución peruana, ataque a la reforma agraria. ¿Te imaginas que eso era un delito? Criticar al gobierno era un delito penado. El criticar al gobierno era un delito. O sea, eso es una dictadura. Y ibas a la Plaza Ramón Castilla, a la Plaza Unión, a protestar, te metían un balazo con un fusil. Ahora, o sea, eso no era broma. ¿Te imaginas comprarte un auto y que te devuelvan todo lo que pagaste? Sí, literal, todo. Este mes de julio, Geely, la marca que ya está entre las top 5 de ventas en sub en todo el Perú, lanza una promo, mi hermano, que en serio no puedes dejar pasar. Si compras tu auto Geely durante el mes de julio, ya sea al contado o con crédito aprobado y desembolsado, sí o sí te llevas 2 mantenimientos gratis. Eso ya es un golazo. Pero lo más bravo es esto. Además, entras automáticamente, mi hermano, a un sorteo a nivel nacional para que te devuelvan el valor total de tu auto en dólares. Así como lo escuchas. Un solo ganador, un reembolso absolutamente íntegro, completito. Y tú podrías ser esa persona. Porque más que una compra, esto es una oportunidad. Y no te olvides de revisar los términos y condiciones en www.geely.pe. Imagínate estrenar tu Geely este mes y en unas semanas que te llamen para decirte felicidades, te devolvemos todo lo que pagaste. Ahora entiendo por qué Geely está arrasando. Cotiza tu modelo favorito en geely.pe y súmate a esta oportunidad. Siente cada jugada como si estuvieras en la cancha con Betcris. Disfruta una experiencia completa con apuestas en vivo, cuotas increíbles y una plataforma segura y fácil de usar. Además, explora nuestro casino. Suma BetPoints con nuestro programa de lealtad y aprovecha nuestro bono Juega Doble, que duplica tu primer depósito hasta en 350 soles gratis. Regístrate ahora y lleva tu pasión al siguiente nivel. Betcris, siempre pagando. Ahora, hablabas de los problemas de meterse con el gobierno. ¿Qué pasó con Ferrero? ¿Qué pasó con Ferrero? También se ha muerto, pues a mí me resulta... ¿Pero te arrepientes? No, para nada. En el caso de Ferrero, para nada. Además, él aprovechó su poder, él era presidente del Congreso de la República, él tuvo una visita a cuando Montesinos estaba preso en el Poder Judicial que nunca explicó. Él tenía videos con Montesinos que nunca vimos. Nunca los vimos, flaco. Pero no crees él dijo, yo hablaba con Montesinos de no sé qué. A ver, enséñame el video, hermanito. No estaban, pues, sus videos. O sea, ¿no te parece raro que ha habido un montón de gente que ha estado sentada en la oficina de Montesinos, hablando con Montesinos, y que dicen que... ¿Y dónde está el video? A mí no me pueden decir eso. ¿Sabes por qué? Porque yo nunca estuve en la oficina de Montesinos. Y eso marca una diferencia.
Chicho Mómez estuvo sentado en la oficina con Montesinos. Él dice que hablando de la guerra con Ecuador. Ya, enséñame el video, hermanito. ¿Dónde está? ¿Por qué desapareció ese video? ¿Por qué no lo hemos podido ver? Y como ese, hay un montón de gente que estuvo sentada con ¿Hay videos que no han salido, Montesinos. dices tú? Escúchame. Montones de videos. Es más, te digo una cosa. La mayoría de los videos no han salido. Fíjate lo que te digo. La mayoría de los videos no han salido. Yo te estoy dando dos casos de dos personas que han reconocido, han dicho, sí, yo estuve sentado hablando con Montesinos y hablamos de esto. Ajá, ok, esa es tu versión. Pues la otra versión. Ahora, yo quiero ver el video. Ahora, tú dices que eso ocurrió, enséñame el video. Ahora, en el caso Ferrero, ¿no crees que daña tu reputación como periodista? ¿Lo sucedido? Pero ¿qué fue lo que sucedió? O sea, hay una persona que dice la sentencia, que él llevaba, es que eso fue una vergüenza. Él llevaba... Claro, por eso yo te hablo del final, más de lo que... No, o sea, de la pero es que disputa. tienes que conocer la historia para que veas lo que pasó. Es decir, él me presenta a mí una denuncia por difamación, a mí. Claro. Cuando la persona que había dicho lo que había dicho, no era yo, era otra persona. ¿Y qué era lo que decía esa persona? Que él era chofer y resguardo. Él es una de las 4 personas que entra con Montesinos cuando Montesinos puede entrar a las instalaciones militares. Montesinos había sido prohibido de ingresar a instalaciones militares porque había sido procesado por traición a la patria. Aunque el caso fue sobreseído, ese solo hecho de haber sido investigado porque lo descubrieron metido en el Pentágono hablando con los milicos norteamericanos sin permiso de los milicos peruanos, por eso le abrieron un proceso por traición a la patria. Ya. Entonces, lo que decía este hombre que había participado desde el comienzo en el equipo de confianza de Montesinos es que él recogía a Ferrero, lo llevaba a las oficinas del CIN, lo sacaba de las oficinas del CIN y decía muchos más detalles, ¿está bien?, que acreditaban esa relación. Ferrero decía que eso era mentira, que lo habían difamado, ¿está bien? Entonces, cuando convocan a este hombre que había hecho la declaración a que declare en medio de un escándalo, porque además fue muy gracioso, hicieron un mega operativo para capturarlo, él hacía taxis. Era un bombero que hacía taxis en la calle, ¿me entiendes? En ese momento, ya después de todo el tiempo que había pasado. Lo detienen, lo llevan a la policía anticorrupción y el tipo dice, yo me ratifico en todo lo que he dicho, que me pongan al frente al señor Ferrero, a que me digan en mi cara que yo estoy mintiendo. Si yo era el que lo llevaba, es más, tengo acá la dirección, es más, tengo los teléfonos a los que él me hacía llamar, para que no aparezca en su teléfono personal los registros de las personas con las que estaba hablando. ¿Sabes lo que pasó con ese pata? Nunca fue sentenciado. La persona que lo acusó, la persona que supuestamente fue el difamador, nunca lo sentenciaron. ¿Por qué? Me sentenciaron a mí por lo que dijo una tercera persona en la cual del programa que yo era director. Ya, si yo fuera culpable, me sentencia a mí. Lo lógico no es que sentencien al que habló, nunca. ¿Y sabes por qué no lo hicieron? Porque se exponía a que él volviera a decir que todo lo que había dicho era cierto. Nunca más lo volvieron a citar. Al autor de las palabras, el que habló, flaco. Entonces, ¿tú crees que fue direccionado? Pero completamente, o sea, los jueces, Hugo Príncipe, que era uno de los que votó en la sentencia. Ay, tienes razón, pero ¿qué te vas a pelear? ¿Con el gobierno? ¿Te vas a pelear con el presidente del Congreso de la República? Ahora, o sea, eso fue un perverso uso del poder, ¿me entiendes?, para, finalmente, ¿qué era lo que querían? Sacarme del camino. Era lo que querían, sacarme del camino. O sea, yo nunca estuve en la oficina del CIN. No me gusta hablar de una persona muerta porque no tiene capacidad de defenderse. Pero él sí, pues. Y montones de veces. Yo te pregunto, ¿has visto algún video de Carlos Ferrero en el CIN? Uno. ¿Cuántas veces fue? ¿10? ¿20? No sé. ¿Y dónde están esos videos? Nunca los vimos. Entonces, tenemos la versión de quienes dicen que estuvieron ¿y para qué se reunía Montesinos con la gente? ¿Para hablar de conflicto con Ecuador? Discúlpame. Para manipularlo todo, para eso se reunía con la gente. Ahora, te voy a adelantar en el tiempo, te preguntaba lo de Ferrero para ver si es que creías que había afectado tu reputación como periodista. Me dices que crees que no, que consideras que no. Si no, no estaría acá, flaco. Y te pregunto, en esta carrera de periodismo que es complicada, sobre todo el periodismo político,
Claramente no lo voy a hacer, quédense tranquilos, porque está más complicado Estás hablando mucho del tema. Está más complicado del fútbol. Apunte, está hablando ya la última vez que te vi, poco menos que te lanzaste a la... No, tranquilo. ¿Qué momentos gratos te ha dejado el periodismo? A ver, creo que un momento incómodo fue claramente. Un momento grato que tú digas, ¿sabes qué? La verdad, esto me enorgullece haber hecho esto. A mí me enorgullece la revista dominical. Y me enorgullece cada uno de los... Lo que me dio pena de la revista es que no sobreviviera, flaco. Porque eso debió sobrevivir y era posible que sobreviviera, pero esta gente quería el control político. ¿Entiendes? Y tú no podías el año 99, que fue cuando yo renuncié, y el año 2000, estar en la televisión y ser periodista independiente. Eso es un cuento. O sea, cualquiera que te diga que estuvo en la televisión en el periodo de la reelección y no, yo no tenía nada que ver, mentira. Mentira. Y menos aún si eras parte de un dominical. Ahí tú te sometías o estabas fuera. Bueno, yo estuve fuera, pues. ¿Por qué? Porque no me sometí. ¿Y quiénes se sometieron? Muy simple. Bueno, averigua tú quiénes estaban en aire en esa época. Y lo que... en fin. No quiero más problemas de los que ya tengo, pero ahora, a lo que voy, por ejemplo, la revista a mí me enorgullece porque fue un gran producto y tú mira cualquier programa, cualquier reportaje, flaco, y vas a ver algo que es decir, te emocionas, te indignas, te disfrutas, te lloras con algunos reportajes de la revista dominical con todos los años que han pasado. Y después yo hice Día D, que ahí está y me da gusto que siga. Y la idea era que Día D no fuera un programa político, porque salíamos después que los otros y tenemos que hacer algo distinto, ¿no? Algo más ligero, ¿no? Hubo conflictos incluso con Magali, porque Magali decía que invadíamos sus espacios temáticos, sí, claro. ¿Con la relación con Magali bien tuvo o no? Sí, ella es amiga de mi mujer. A mí también me ha dado con palo, porque fíjate, por esas paradojas de la vida yo he pasado de ser fujimorista a ser terrorista, no sé cómo. Paseo comunista, ¿no? No sé cómo alguien puede ser las dos cosas, ¿no? Pero en fin. ¿Y qué eres al fin y al cabo? Yo soy un periodista, una persona que como muchos otros, porque es muy chistoso, o sea, han usado mi pasado como militante de izquierda, trotskista, que no es lo mismo, yo no soy prosoviético, no estoy a favor de las dictaduras, ni estuve, ¿no? En esa época que era joven y era militante. Nosotros luchamos porque hubiera una revolución socialista, porque hubiera a la vez democracia, libertad en el arte, en la cultura, en la vida privada de las personas. Éramos unos bichos raros, ¿no? Por eso no gobernamos nunca en ningún lugar. Pero, en fin. Eso es lo que te dicen que Cuba es una maravilla, pero no viene en Cuba, ¿no? No, pero qué cosa. Nosotros somos críticos de lo que pasaba en Cuba, ¿me entiendes? Recontra críticos. Pero si tú hubieras sido de mi generación, hubieras sido Trotsko. Tú calificabas para Trotsko. Te lo aseguro. Libertario al mango. Pero ahora, escúchame, pero el tema es este, ¿ya? Que yo te digo, por ejemplo, o sea, yo he sido militante de izquierda de joven. Escúchame, Vargas Llosa era militante comunista, del Partido Comunista, prosoviético. Era así, uña y mugre con Fidel Castro en un momento. ¿Y eso lo descalifica después? No. Rospigliosi. No, son elecciones. A mí me decían el cabezón Lúcar, a Rospigliosi le decíamos el gusano, Rospigliosi. Era un escritor bárbaro, es un tipo que escribe muy bien, buen periodista, de buena pluma tiene, ¿no? Rospigliosi, Fernando. Y Fernando ha sido un militante de vanguardia revolucionaria. No sé si del PUM llegó a ser, pero vanguardia revolucionaria es un grupo de izquierda súper radical. Y ahora es fujimorista. Entonces, ¿por qué a mí me recuerdan que yo fui zurdo y eso me descalifica? Y a toda la otra gente que ha sido zurda en su juventud, ni se acuerdan. Bueno, además que no tiene nada de malo cambiar de opinión, ¿no? Pero por supuesto, además aprendes. Yo a diferencia de otros, no me arrepiento de mi pasado, claro. ¿Me entiendes? Yo siento que aprendí muchísimo. Yo, viniendo de la clase media acomodada, y era un militante que no era un caviar. O sea, pregúntale a la cantidad. Yo me encuentro hasta ahora cantidad de gente que he conocido en esa época. Gente obrero, gente en los barrios, gente... Escúchame, no... Ahora, o sea, he visto cómo vivían, cómo sufrían. O sea, he comido con ellos, he vivido como ellos, me he enfermado como ellos. Entonces, eso me ha dado una conexión con el Perú real, con el Perú no del que parece, el de la burbuja en que vivimos, porque yo también y tú y yo vivimos en una burbuja no es la realidad, que no es la realidad de la inmensa mayoría de peruanos. Eso me ha dado como una sensibilidad y una preocupación por
por esa situación de la inmensa mayoría de peruanos que nos negamos a ver y a enfrentar, ¿no? Ahora, permíteme preguntarte eso. Yo tengo 37 años. Ya. Saquemos 35, primeros años, del 88. Del 90 para acá, ¿cuál ha sido el mejor gobierno del Perú? Es que no veo ninguno que puedas decir el mejor, ¿no? O sea, ¿qué te digo? Porque no hemos tenido, lamentablemente, incluso lo de Fujimori fue... A mí me gustó el de Alan, por ejemplo, el segundo. No Claro, yo siempre por joder a mis amigos apristas, que tengo un montón de amigos apristas. Mi abuela era una Y no soy aprista, ojo. lideresa aprista. Yo les decía jodiendo, ¿no? Que el mejor gobierno velasquista que ha tenido el Perú ha sido el primer gobierno de Alan. Porque lo que hizo fue lo de Velasco, así a forro, era lo más parecido a Hugo Chávez. Alan García, primer gobierno, lo más parecido a Hugo Chávez. El Perú es un país tan increíble que después del primer gobierno de Alan García pudo tener un segundo gobierno. Claro, pero ese segundo gobierno fue el mejor gobierno fujimorista. Fíjate tú. Pues agarró los rezagos, dices tú, claro. No, era un gobierno fujimorista, no se ofendan a pristas. No fue un gobierno de la ideología y de la torre, fue un gobierno fujimorista. Eso fue nada más. Pero fue eficiente. Sí, claro, fue un gobierno eficiente. ¿Cómo ¿Y en los últimos años quién gobierna? ¿Ah? En los últimos años quién gobierna. ¿Sigue gobernando el fujimorismo? Yo siempre digo esto. Quizás tú me puedes ayudar con esta pregunta que tengo, porque siempre me causa dudas esto, ¿no? Es como, siempre dicen, la culpa de todos los males del país, hoy la tiene Keiko, porque obviamente el papá ya no está, ¿no? La tiene Keiko. Y yo digo, pero Keiko no gana nunca las elecciones. Ni las ganará. Ni las ganará. Bueno, no gana nunca las elecciones, digo. Entonces, ¿por qué la tiene Keiko? Y claro, me explica y me dice, no, por los congresistas. El fujimorismo hace que el gobierno no pueda... Es verdad, o sea, ¿quién es el culpable de que el Perú no pueda sobresalir? Pero fíjate lo que ha pasado todos estos años, ¿ya? Y ustedes se tienen que acordar, la gente tiene que acordar. Eran feroces antifujimoristas. Llegan al gobierno y ¿qué hacen? Lo mismo que estaba haciendo Fujimori, han sido la continuidad, han seguido el automático de Fujimori. Y yo creo que eso ha sido dramático porque ha sido un gran error. O sea, has mezclado este odio y este discurso antifujimorista con una práctica a la hora que llegas al gobierno recontra fujimorista. Y yo creo que no tiene que ver con no asumir culpas. Porque, a ver, Toledo no era fujimorista, Humala no era fujimorista, estaban más pegados a la izquierda al inicio quizás. Y claro, es mucho más fácil lavarse las manos y tirarle el pato al resto que decir, oye, ¿sabes qué? Me equivoqué yo. Pero flaco, ¿qué hicieron en términos prácticos? Continuaron con lo que la herencia de Fujimori. Fueron, así como el primer y el segundo gobierno de Belaúnde y el primer gobierno de Alan fue un automático de lo que te había dejado el gobierno militar, lo único que cambió fue la libertad de expresión y los medios. Donde, bien discutible eso, que los medios regresaron a sus legítimos propietarios, ¿sabes? Eso te lo discuto, ¿no? Canal 9, nunca los ingenieros tuvieron un canal en el Perú. Canal 9 era de la familia Humbert y la familia González, ¿no? Y Canal 2 era un señor Cabero, que era el dueño de Radio Victoria. No era de una comunidad de empresarios judíos, que tienen todo el derecho a tener un medio de comunicación, pero ellos no eran los propietarios cuando los militares se expropiaron. Era un señor Cabero, al que le quitaron su canal. Eso, ya, pero a lo que voy es a lo siguiente, que lo que has tenido es segundo gobierno de Belaúnde y primer gobierno de Alan, pura continuidad de lo que había dejado en términos económicos, empresas públicas, corruptas, ineficientes, una economía de cabeza, todo un fracaso, hasta que termina en el colapso el primer gobierno de Alan. Y lo que viene después de Fujimori es puro fujimorismo en términos reales. Toledo ha sido fujimorista, Ollanta ha sido fujimorista, Alan ha sido el mejor fujimorista de todo. Todo lo que ha venido después, PPK, el propio Vizcarra, todo ha sido la continuidad de lo que dejó Fujimori desde el año 92-93. Y nadie ha sido capaz de decir, a ver, detengámonos un momento, olvidémonos de la confrontación. Como yo digo, me dejas, hermanito, tu celular y tu ideología en la puerta y ahora vamos a hablar del Perú. ¿Y qué tienes que hacer? Reconocer que hubo cosas que Fujimori hizo bien. Bueno, eso que hizo bien lo vamos a rescatar. Hay cosas que hizo mal. Bueno, entonces eso que hizo mal lo vamos a corregir. Pero dejó de hacer muchas cosas. Esas son las cosas que hay que hacer. Y te aseguro que vas a encontrar puntos de encuentro extraordinarios y vas a tener una visión de largo plazo del país que en este momento no tiene. Motul, marca francesa líder en lubricantes, entiende las necesidades de los conductores de autos. Por ello ofrece una amplia gama de soluciones confiables para el cuidado de tu auto, como lubricantes para motor, lubricantes para transmisiones, refrigerantes, aditivos y mucho más.
Motul te invita a vivir la pasión por tu auto. Recuerda que Motul es confianza y cuidado en cada kilómetro. ¿Te imaginas comprarte un auto y que te devuelvan todo lo que pagaste? Sí, literal, todo. Este mes de julio, Geely, la marca que ya está entre las top 5 de ventas en sub en todo el Perú, lanza una promo, mi hermano, que en serio no puedes dejar pasar. Si compras tu auto Geely durante el mes de julio, ya sea al contado o con crédito aprobado y desembolsado, sí o sí te llevas 2 mantenimientos gratis. Eso ya es un golazo. Pero lo más bravo es esto. Además, entras automáticamente, mi hermano, a un sorteo a nivel nacional para que te devuelvan el valor total de tu auto en dólares. Así como lo escuchas. Un solo ganador, un reembolso absolutamente íntegro, completito. Y tú podrías ser esa persona. Porque más que una compra, esto es una oportunidad. Y no te olvides de revisar los términos y condiciones en www.geely.pe. Imagínate estrenar tu Geely este mes y en unas semanas que te llamen para decirte felicidades, te devolvemos todo lo que pagaste. Ahora entiendo por qué Geely está arrasando. Cotiza tu modelo favorito en geely.pe y súmate a esta oportunidad. Me dijiste que Keiko no va a ganar. Me dijiste que Waters no va a ganar. López Aliaga va a ganar. Están divididos, o sea, la competencia, mira, ¿Y quién gana? ¿Quién va a ser el próximo presidente de Perú? El problema que tiene es que yo creo que Philip se engaña con respecto a su popularidad, porque además es, no sé, ¿has escuchado eso de los argentinos que el mejor negocio del mundo es comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que él cree que vale? O sea, hay gente que se sobrevalora, ¿no? Sobre su real peso en la sociedad, ¿no? Pero, por ejemplo, Porky es potente en Lima. O sea, ha usado de una manera que a mí no me parece correcta su función de alcalde para hacer su campaña electoral. Es decir, él no ha sido un alcalde en ejercicio, él ha sido un candidato, ¿no? Promoviéndose desde la tribuna de la alcaldía. Pero eso es Lima, que según las encuestas tiene 14 hasta 15% según algunas, pero en el interior del país está frito. Está frito, la gente no lo quiere, la gente no lo ve con buenos ojos. ¿En Cusco no lo quieren? ¿Ah? En Cusco lo quieren. ¿Quién te ha dicho eso? No, eso es lo que... Los trenes. En Cusco lo odian por los trenes. Lo odian por el tema del tren. Si pudieran quitarle la concesión del tren, se la quitan. No, olvídate. Y los otros, ¿qué? Keiko, ahí está, sigue donde estaba. ¿Pero Keiko va a postular? En la última... Sí, bueno, yo creo prometió que no, dijo que no. Pero sí es el sentido de su existencia. Keiko deja de ser candidata. Imagínate, ponte en esta situación. Keiko ya no va a ser candidata. ¿Qué va a hacer de su vida? La charla, yo lo he visto dando charlas. No, pero de verdad, ¿por qué se ríe? La charla. Va a ser influencer como Mark. ¿Ha puesto su canal de YouTube? De verdad, sí, ha puesto su canal de YouTube. Como Mark. Va a ser pues está contando vivencias, de verdad. Sí. ¿Cómo inició su gusto por la política y todo? El piano. Bueno, ¿no has visto la del piano? Está buenísima, porque le han hecho su... ¿no? Bueno, está complicada la cosa, ¿eh? Pero por supuesto, o sea, la izquierda está súper dividida y no es una opción. Si la me derecha 2 años antes me mandaba yo. Pero por supuesto, pero escúchame, pero si tú te das cuenta, hay un fraccionamiento hecho intencionalmente, 25.000 firmas para construir un partido, acreditar un comité, contratas a unos inescrupulosos, te ponen las firmas y te hacen los comités. Ay, pero no tengo programa, contrátate a un profesor de alguna universidad que te escriba el programa. Y listo, ya tienes programa. Tienes comités. ¿Con 25.000 firmas armas un partido? Pero por supuesto. ¿Cuándo somos en año de hermano? Olvídate, tus seguidores. 140.000 somos. Mira, hay que cambiar la ley electoral. Que se reabran las inscripciones de partidos. ¿Y qué regalo? ¿Qué regalo para que firme? No tienes que regalar nada. Bueno, si regalan todo, ¿no? Pero escúchame, a lo que voy es que yo creo que ya llegamos al límite. Esta polarización ya no hagamos más. Se están equivocando, no están viendo lo que es realmente el Perú, y no están viendo que hemos tenido un crecimiento económico que ha sido espectacular, pero que ese crecimiento económico tiene una falla de origen, que no está hecho para cambiarle la vida a la sociedad, está hecha para que un grupo pequeño de gente reciba los beneficios, y eso es lo que hay que cambiar. Eso hay que cambiarlo, no hay que, porque eso es el peligro, flaco, ¿eh? De que tenga gente loca que te diga hay que tirarlo todo al tacho, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? No, quería analizar algo. Sígame, perdóname. Yeah. ¿Por qué tirar todo al tacho? Porque hay gente que cree que pretendía hacer a Antauro Humala, tirar todo al tacho. No, pero Antauro Humala... Tirar todo al tacho, bueno, ya, que nada. Entonces, no se puede presentar, por favor. Cuando no es así, o sea, no sé.
No, Mira, yo no sé qué voy a hacer en las próximas elecciones porque no tengo por quién votar. Y lamentablemente no se está construyendo nada. En este momento debería estar... ¿Te puedo preguntar por quién sí has votado? Yo voté por Toledo en la primera elección donde Toledo fue candidato. Que fue en el... En el, ¿qué año fue? 96, no, 2000. En 2000. el 2000 voté yo. Es más, a mi casa, por cachosamente, Toledo contra Fujimori. le decían boca de urna a mi casa, porque decían que era el único sitio donde ganaba Toledo, porque todos mis amigos eran pro Toledo, ¿no? Y porque me echaron la culpa como de tantas otras cosas que yo fabriqué a Toledo con... Yo le hice una entrevista, no sé si la has visto, a Toledo, que fue... Toledo era candidato en otros, no existía. Yo le hice una entrevista y entró a la carrera. O sea, a ti te debemos a Toledo, podríamos decir. Sí, digamos que sí. Bueno, y a otros más. en algún momento tendrás que pagar esas cuentas. ¿Te invitó un whisky por lo menos o no? No, o sea, un día por esas cosas, yo estaba muy peleado con mi suegro ya, pero me llama el Cholo y me dice, oye, necesito hablar con tu suegro por lo de Canal 4. Yo digo, pero Alejandro, yo no soy la persona, yo no estoy bien con mi suegro, estamos en bronca. Sí, pero ayúdame, necesitamos que Canal 4 nos dé espacio. Bueno, yo no tengo ninguna capacidad de decisión, Cholo, ya, pero le voy a hablar a mi mujer para que le hable a su viejo. Ya, le habla francés a su viejo y le dice, sí, pues ya. No querían mucho al Cholo, digamos, pero ya, pues si me tengo que reunir con él, me reuniré. Pero en tu casa, le dice mi suegro. A la hora que yo estaba en el programa. Yeah. Y yo, en general, no tomo whisky. Es muy raro que yo me tome un whisky una vez cada 2 meses. Y había en mi casa una botella de whisky llenecita, esa de 1 litro. Que alguien me había regalado. Viene, claro. ¿Ya? Viene el y hombre. voy al programa y regreso al programa y habían tenido la reunión en mi casa, no sé de qué hablaron. Es una curiosidad, le voy a preguntar al Cholo de qué hablaron. Pero mi whisky está vacío, huevón. El Cholo se arrimó toda la botella de whisky en esa conversación. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Presentable. Ahora, yo tenía una buena relación con él, ¿eh? ¿Sí? Y después salió un día en una plaza debe ser diciendo, un gran tipo, no pero... queremos tener más lúcares en la televisión. Cholo, ¿dónde estás? Porque esto lo vas a ver. ¿Dónde está Cholo? O sea, yo en la televisión no estoy por otras razones. Pero acá estoy, Cholo, tú estás preso. Entonces, mira cómo da vueltas la vida. No hay, a ver, te digo, está bien, no hay más Lúcares en la televisión, pero ojalá que no haya más Toledos en las presidencias. Eso, también. más Claro. bien. Pues más bien. Más por favor. bien. ¿Cómo llegó Castillo a ser presidente del Perú? Eso es lo que yo me pregunto hasta ahora. El problema es que era candidato y representaba un sector. Fíjate, justo lo que te estoy diciendo. El Perú es un país que ha crecido como la puta madre, pero ese crecimiento no le ha llegado a la inmensa mayoría de peruanos. Yo no critico al que lo vota. Eso genera descontento, molestia, Sí, claro. hartazgo. Y Ahora, la gente tiene que canalizar eso. Tal cual. Pudo ser Castillo, pudo ser Perico de los Palotes. Sí, claramente. Y encima le pones al frente Keiko, por Dios, peor. Es verdad que pierde contra Escúchame, una lámpara. si tú le ponías a Rafael López Aliaga, Perdía. Hernando de Soto, Castillo no era presidente. Perdía, coincido. Pero 100%. Sí. Ahora, yo era periodista, ¿qué hacía? Me ponía del lado de los que decían que si no votabas por Keiko eras antiperuano traidor a la patria. O sea, tú tienes que escuchar a las dos partes, porque si no te desenchufas de la mayoría de la sociedad, o de por lo menos la mitad de la sociedad. ¿Y por qué votaste? En esa elección, Sí. por ninguno de los dos, yo voté en blanco. No, ¿cómo vas a tirar el blanco? Pero No. por supuesto, y lo Tiene que sostengo hacerle- hasta hoy, lo volvería a hacer. Tiene que hacer lo que dijo mi mamá en una elección. Cuando mi madre un día salió y estaba Alan García contra Humala, ¿puede ser? Contra, una contra Alan- Keiko, ¿no? Alan contra Keiko, no. Sí, no, contra Humala, sí. Una contra Humala fue. Que cuando es presidente le ganó Humala, creo, ¿no? Ujú. Le ganó Humala. Mi mamá sale y dice, sale la elección y le digo, ¿por quién votaste? Y me dice, no voté por ninguno. Yo le he dicho que no voté en blanco. Le digo, ¿votaste en blanco? ¿Lo viciaste? Y me dice, no, le taché la cara a Alan García. Me dice. Qué bueno. Claro. Qué bueno. Muere. Claro. A regañadientes, pero voy a votar por él. El problema es que, no sé, mira, se han dicho tantas cosas. Fíjate la locura que estamos viviendo hoy. ¿Te acuerdas lo que decían? De que Vladimir Cerrón era el diablo, que iba a llevar al país al ¿Dónde está abismo Cerrón? de Venezuela. Está en Venezuela, tomando sol, o sea, chupando ron. Así la Margarita. ¿Me entiendes? De algún paraíso, esos maravillosos que hay en Venezuela que se están desperdiciando por culpa de los energúmenos que lo gobiernan, ¿no? Pero ahora resulta que el señor Valdemar Cerrón está sentado en la mesa directiva del Congreso, pero aguanta, si era el demonio, y está sentado con la gente de Fuerza Popular. No jodas, pues flaco. ¿En qué quedamos? ¿No es que eran los demonios? Si es que se van O sea, acomodando, pues, no se van- pues.
Las piezas Encima, nos han robado la elección, fraude en mesa. ¿Te estás sentando con el que te robó la elección? O sea, en realidad no te la robaron. O sea, nos contaste que te la habían robado. ¿Para ti no hubo fraude? Perdieron, escúchame, perdieron igualito que con PPK. Igualito que con PPK, 40 y tantos mil votos. Es la misma diferencia. Es en Perú. Bueno. Y con toda la campaña, yo te cuento una cosa más. Yo hice 12, antes de la primera vuelta, yo hice o sea, iba a hacer 4 entrevistas. 2 a Castillo, 2 a Keiko. Y es más, maliciosamente yo había puesto primero a Castillo, después a Keiko. La primera se dio. Keiko salió feliz porque la dejé hablar. Se despachó como 1 hora. Saliendo de esa reunión se reúne con Esther Capuñay. Y Esther Capuñay le dice, Keiko está frita en el interior del país. La gente no te quiere. Vas a ir a los mítines, te van a tirar piedras. Usa Exitosa. Te ofrezco las radios y los canales que Exitosa tiene en todo el Perú. Nadie tiene lo que nosotros tenemos. Porque ahí puedes dar entrevistas y llegar a la gente. Porque ahí sí llegas a la gente porque nuestras emisoras son los que la gente escucha. Ok, perfecto, gracias. Nunca fue una entrevista a una emisora de Exitosa. Y en el segundo capítulo, que fue la última semana antes de la votación de la segunda vuelta, vino Castillo. Ella tenía que venir el viernes y ella no llegó a la entrevista conmigo. Cuando yo pregunté qué mierda les pasa, porque fue en esos términos, lo que me dijeron, mi amigo que en paz descanse, Nano Guerra, es que el oso panda dice que no los necesitamos, que tenemos a todos los grandes medios de nuestro lado, que esta elección ya se ganó. O sea, le dieron la espalda a su posibilidad de llegar a gente que podía cambiar las cosas, que es la gente que me escucha y que me ve a mí. Que hay mucha gente que o sea, por lo menos siente que tienes a los dos lados. Tienes a los dos lados. Se están sacando la madre ahorita en la fiscalía. Sí. Y yo los pongo a los dos, flaco. Y yo tengo una opinión, que es mi opinión, pero no importa. En este caso hay que escucharlos a los dos. Y que la gente decida. Pero no querían aceptar eso como una realidad. Es que es un problema. ¿Y sabes quién me dijo a mí que había ganado Castillo? Nano Guerra la noche de la... No está Nano. ¿Cuánta gente se ha muerto, no? Qué bestia. Sí, es verdad. O sea, me dijo, sí, pues tenías razón, porque lo que yo les decía, ustedes van a ganar en Lima, van a perder en provincias. Yo me decía, y vamos a desempatar en el exterior. No te equivoques, la gente del exterior no va a ir a votar, no te van a alcanzar esos votos, vas a perder. Tienes que cambiar de estrategia, hay que tener otro discurso. Ese es el vamos a esperar el voto del exterior, es la frasecita que... Pero por supuesto, entonces yo le decía, tienes que cambiar de discurso, tu discurso no puede ser conservador, la gente está harta de que el crecimiento no les alcance, lo que les tiene que decir es, todo va a ser, y ahí empezaron a regalar bonos, ¿te acuerdas? Que el canon lo iban a repartir, ya se volvieron locos porque no sabían cómo hacer para cambiar el curso de una campaña que estaba mal hecha, Entonces, y ahí me echan la culpa a mí, o sea, yo tengo la culpa de que el señor, o sea... Por la entrevista con Castillo. Eso no me gustó. O sea, es que me pasó, yo soy medio huevón para algunas cosas, ¿ya? A mí el teacher me da pena. Es un tipo muy frágil, muy inseguro. A mí López Aliaga me dijo, lo usaron. Me dijo. A mí me dijo, López Aliaga me dijo en la entrevista, me dijo, a él lo usaron. Lo usaron, sí, porque él era, mira, él aparece además casi como es decir, el SUTEP, no el SUTEP, la directiva del SUTEP no quiso ir a la huelga y la huelga se desató cuando hubo la huelga magisterial. Y cada provincia tenía un líder y cada líder era una facción política distinta, había de todo, flaco, ¿no? Había alguna gente del Movadel, sí, pero había gente de Fuerza Popular. Entonces, sí, y habían apristas, ¿se acuerdan? La gente no debería olvidarse de la imagen. En la puerta del Congreso, Jorge el Castillo, los fujimoristas, y el profesor Castillo en el medio cuando era dirigente de la huelga. Ellos lo llevaban al Congreso. ¿No te acuerdas tú de eso? La gente ya no se acuerda de esas imágenes. ¿Ah? Pero eso ocurrió. Entonces, el teacher, como era el más inofensivo, porque no era de ninguna facción y venía de Perú Posible, del partido de Alejandro Toledo, lo eligen como coordinador de la huelga. Y ¡plop! De la noche a la mañana, de nada, de chota, de ser un dirigente menor de Perú Posible, se convierte en líder de la huelga nacional del magisterio. Siendo presidente, ¿quién lo diría? No, y a partir, escúchame, era muy loco, iba a la radio y me llamaba un pata que estaba en la puerta, me decía, Luquitar, está acá la gente de la huelga magisterial. Le decía, pero ya lo entrevisté, no, pues me dan pena. Es más, acaba de llegar don Higinio y les está invitando a desayuno porque no tienen ni para comer. Claro. Les invitaba el desayuno pan con huevo frito en la esquina.
Ese era Pedro Castillo. Bueno. ¿Me entiendes? Había que Ese no era, darle y desayuno, se Lucas. convirtió... Se tenía que cagar de hambre para que no llegue. Y se convirtió en el Claro. líder. Terminó la huelga, se equivocaron al tratar de dividir el magisterio y después quisieron hacer un partido, el partido de los maestros. Y fracasaron porque eran unos misos, no tenían plata y vino la pandemia. O sea, y ahí empezaron a buscar un partido. Y Castillo ha podido ser candidato de Somos Perú, de Avanza País, de cualquier partido que le ofreciera la posibilidad. Y el pendenciero de Cerrón se dio cuenta. Y dijo, ah, carajo, este está suelto, este tiene, como lo hizo con Belmont. La gente tampoco se acuerda de que Ricardo Belmont fue candidato por Lima de Cerrón, de Perú Libre, con el partido de Cerrón. Oh, no. ¿Tú no sabías eso? Está Ricardo Belmont fue candidato Cartón lleno, por Lima. muchachos. Ahorita, la última elección anterior a esta. Bueno, no Ya. ganó, felizmente. Ya, entonces, el pendejo este de ¿La Cerrón... gente ya habrá cobrado parte de sus acciones de Canal 11 o todavía? Tengo esa preocupación. No sé. A ver, pregúntale a él. Invítalo, es muy divertido. Sí, no, es el una gran Colorado. persona. Yo trabajo su Pero su escúchame, canal. pero lo que pasa ahí fue que Cerrón lo captura pensando que con Castillo va a tener su bancadita. Su bancadita pasó a la segunda vuelta, ni en sus mejores sueños. Dios mío. Bueno, Nicolás, un placer haberte tenido. Sí. Gracias por el tiempo. Hemos hablado de todo. Pero de todo hemos hablado de política, Mucho política, flaco, bueno, hablamos de otras cosas. La revista dominicana. Pero hablamos de la vida, no sé. La próxima vez, espero que haya próxima vez, Sí, claro. ¿no? Pero hablamos Sí. de otras cosas. De fútbol. De fútbol no sé mucho, Ah, ¿no? pero ¿ah? Yo te pregunto a ti. No sé, pero hablemos de otras cosas. Estamos saturados, ¿no te das cuenta que estamos saturados? Sí, que pase el envío presidencial. Ay, no, esto va a durar, olvídate, ¿Sí? vamos a tener segunda vuelta. Y si todo sigue así, esto va a ser horrible. Avísenles que el referéndum no quiero ir a votar, ¿eh? ¿Ah? No, que no haya referéndum ni nada por eso, no quiero ir a votar. Acá No provoca. No, que sus en líos serio, en este momento, ¿qué nos pasa? No te provoca ir a votar. que sus líos los armen entre ellos y los solucionen entre ellos. A nosotros que no nos metan. Que la gente está ocupada, tenemos que chambear. Que no Sí, queremos ir a estar estamos perdiendo ocupados tiempo. chambeando, como pasa con estos paros que están convocando últimamente. ¿Paro para qué? En fin. Bueno, Nicolás, un placer. No, un gusto. Nicolás Lucar flaco. estuvo con nosotros aquí en Tiempo Muerto. Salud. Este programa llegó gracias a Lubricantes Motul. Beatriz, siempre pagando. Gili,